¿será necesario pensar para 2026 en una reforma fiscal, sobre todo tomando en cuenta que algunos de los grandes Hoy estamos hablando de Vox, vamos, si quieres otro día traemos al secretario de Hacienda y hablamos de finanzas. Hoy cerramos con la clase nacional de Vox, cerramos el día de hoy. Vamos con Suave Patria, Bulmaro, para cerrar la conferencia. También sobre la compra consolidada de medicamentos, si bien la Secretaría de Anticorrupción intervino con éxito en la adquisición de medicamentos genéricos y materiales quirúrgicos, evitando la corrupción y el sobrecosto, en Revista Fortuna hemos realizado una investigación sobre la adquisición de medicamentos de patentes que, bajo la premisa de construir una mejor solución terapéutica, aún se siguen comprando caros respecto a otros medicamentos que también, siendo de patente, ofrecen la misma solución pues a un menor costo. Le comento esto porque, como se conoce en economía de la salud, el Estado mexicano, desde la Secretaría de Salud, tendría la oportunidad de comprar medicamentos de patente más baratos, aplicando la sustitución terapéutica para atender a más mexicanos en padecimientos crónicos, reduciendo, por ejemplo, la inversión en hospitales. ¿Se tomó en cuenta esta posibilidad en la compra de medicamentos de patentes, Presidenta? Que es por mucho una de las inversiones más altas para garantizar el acceso a medicamentos para la población. ¿Podrían los médicos tener más información sobre los medicamentos de patentes que tienen mejores precios para que no pidan los más caros? Sí, se hizo un esfuerzo muy grande, ahí sí SOE nos puede ayudar a informar. Se hizo un esfuerzo, lleva muchos meses esto, incluso desde antes de que entráramos al gobierno, y ya cuando entramos ya más formal, con la autorización del entonces presidente López Obrador, nos permitió iniciar este proceso. ¿Qué medicamentos se compran? Eso viene desde abajo, de los propios médicos. Y en este caso se hizo un trabajo muy importante para evitar duplicidades. Hay casos, por ejemplo, en donde un centro de salud pide un medicamento que tiene el mismo medicamento, pero que viene empaquetado en 14 tabletas o con cierta cantidad de miligramos por tableta. Y en otro centro de salud se pide el mismo medicamento, pero no con 14, sino con 21, y en vez de 50 miligramos, 25. Y luego, si no hay ese, se dice que hay desabastón, que en realidad sí existe el medicamento. Ahora se hizo un esfuerzo muy grande para que se unificara todo eso y se sigue trabajando en ello. No sé si quieres platicar sobre eso. Claro que sí, Presidenta. Sí, el proceso que efectivamente inició desde hace tiempo y que se ha ido perfeccionando parte de esto que se conoce como la triple optimización. La primera parte tiene que ver con justamente identificar cuál es el mejor tratamiento que existe, y esta es una definición que hacen los cuerpos médicos de todas las instituciones. Se hacen grupos por padecimiento, grupos por terapia, y a partir de eso se van identificando cuáles son los mejores, sin que haya un criterio económico, simplemente cuál es lo mejor. Algo bien importante respecto a las compras consolidadas que se hacían antes, en los sexenios anteriores a la Cuarta Transformación, tenía que ver que era más bien una suerte de comprador único, pero se podía comprar diferentes medicamentos para el mismo padecimiento a diferentes instituciones. Aquí la consolidación parte primero de la primera optimización, que es la terapéutica. La segunda tiene que ver con los temas de salud pública. ¿Qué significa esto? Que se identifican las poblaciones para calcular las demandas, es decir, cuánto se va a necesitar de cada medicamento y cuáles son las mejores presentaciones en el mercado. Hay muchas veces avances para que un medicamento que antes tenía 2 tomas al día se conviertan en 1 a la semana, cosas de esa naturaleza que nos permiten a las instituciones lograr algo que es bien importante, la adherencia al tratamiento, porque una vez que uno recibe su receta y recibe sus medicamentos, también procuramos siempre que los pacientes sigan el tratamiento. Es muy común el abandonarlo a los 2 o 3 días cuando alguien ya se siente bien, entonces muchas veces tiene que ver con las presentaciones. Y la triple optimización, la última, es la parte económica. Teniendo la consolidación se puede alcanzar mejores precios por volumen,
para medicamentos que si se compraran de manera individual por cada institución o incluso por cada hospital, pues resultarían muy onerosos. Ahora, siempre con el tema de patente, medicamentos que tienen patente, incluso siempre se inicia los consolidadores, en este caso Birmex guiados por salud, siempre inician por patente y lo que se conoce como fuente única, porque no hay proceso de licitación, por decirlo de alguna manera, cuando es solamente uno el vendedor. Pero también se identifica cuando hay sustituciones terapéuticas que tengan la misma calidad o superior, pues entonces se migra a otro tratamiento. Hay un proceso permanente de depuración también de las claves. Lo que antes se conocía como el cuadro básico de cada institución, hoy hay un solo compendio nacional que también se está depurando todo el tiempo. Ahora con la consolidación de IMSS Bienestar aparecieron en muchos estados que antes eran de la Secretaría de Salud demandas que incluían medicamentos que ya nadie fabricaba y que entonces se pedían y pues necesariamente quedaban desiertas esas claves y se buscaba alguna compra extraordinaria o emergente o incluso tratamientos de generación pasada que se sustituyeron por los de última generación. Pero siempre se está procurando eso, las tres eficiencias, la terapéutica, lo mejor que exista en el mercado en términos de terapias, la de presentación o de salud pública y obviamente la económica con la que se han logrado muy buenos resultados en ahorros sin descuidar ni cantidades ni calidad. Muchas gracias. Hay que recordar, porque parece que surgió ahora todo. O sea, recuerden todo el periodo de la gran corrupción vinculada con algunas empresas distribuidoras de medicamentos, que fue el grave problema, entre otros, del Seguro Popular. Negocios gigantescos que se hicieron al amparo del poder público, beneficiando a ciertas empresas distribuidoras, ni siquiera fabricantes de medicamentos. Todo el tema del desabasto, que por cierto en Colombia están haciendo algo y ahora resulta que también hay desabasto de medicamentos porque se afectaron intereses. Entonces hay un trabajo previo que se hizo durante el sexenio del presidente López Obrador y ahora pues se compró a productoras. Eso es muy importante, porque quienes hacían los grandes negocios eran las distribuidoras, que se encargaban de comprar a otros y de distribuir a cada centro de salud y a cada hospital. Ahora no, se compran los medicamentos a productores de medicamentos y la distribución la hace Birmex y también nos ayudan los gobiernos de los estados. Muchas gracias, presidenta. ¿Será hoy cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregue el informe de finanzas y deuda pública correspondiente al último bimestre? Además, el próximo 1 de abril se enviará al Congreso los precriterios generales de política económica para 2026, presidenta. También se espera ya que los diputados aprueben el Plan Nacional de Desarrollo. ¿En qué medida la decisión unilateral ya se aprobó, creo, el Plan Nacional de Desarrollo? ¿En qué medida, presidenta, la decisión unilateral del gobierno de Donald Trump de aplicar aranceles ha complicado el camino que ha marcado su gobierno para lograr la consolidación fiscal, la reducción de la relación deuda-PIB, sin afectar los recursos que necesita el mercado interno y la inversión en infraestructura como los trenes o la infraestructura hidráulica? En nada. ¿Será la necesario? La economía de México está muy fuerte y hoy diario veo el ingreso, me lo envía Antonio del SAT, y estamos como 6% arriba en términos reales del año pasado, en recaudación. Agradecer además a la gente porque está pagando los impuestos. El lunes se cierra el 31 la declaración de personas morales. El próximo el próximo mes de personas físicas, y la verdad es que va muy bien la recaudación y bueno, pues estamos construyendo 7 hospitales más, los trenes, carreteras, obras de agua, vivienda, y eso ayuda mucho a la economía, a la obra pública, que se vincula con empleo y con mercado interno.
Presidenta, ¿será necesario pensar para 2026 en una reforma fiscal, sobre todo tomando en cuenta que algunos de los grandes Hoy estamos hablando de Vox, vamos, si quieres otro día traemos al secretario de Hacienda y hablamos de finanzas. Hoy cerramos con la clase nacional de Vox, cerramos el día de hoy. Vamos con Suave Patria, Bulmaro, para cerrar la conferencia.